Luego del veto al financiamiento universitario, en otras palabras, a la recomposición salarial de docentes y no docentes, de acuerdo al IPC retroactivo a enero, comenzaron distintas tomas de facultades en todo el país, entre ellas la de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones. Debe aclararse que en la mayoría de las unidades académicas tomadas, las clases y exámenes continúan, con distintos incidentes. Hubieron casos como el de la Universidad de Quilmes o el ingreso del personal policial en la Facultad de Psicología de la UBA o en Santa Cruz. El gobierno ha modificado su discurso varias veces en pocos días, dando cuenta que los argumentos son descartables en este caso porque el objetivo es uno bien concreto. Han pasado de decir que era una causa noble utilizada para fines oscuros, un obstáculo para la movilidad social, hasta que la universidad pública es solo para los ricos. Los argumentos, como decía, fueron mutando, pero el objetivo continúa siendo el mismo, de financiarlas para finalmente eliminarlas o, en el mejor de los casos, traspasarlas a las provincias. Mismo caso que los hospitales nacionales, siguiendo el patrón de la década del 90, donde se hizo un traspaso, que lo tenemos hasta el día de hoy, sin el presupuesto correspondiente, lo cual implica un desgaste para las arcas provinciales. El error para ser preciso con la información, hay que señalar que el aparato mediático oficial y paraoficial propaga múltiples fake por días, pero el aspecto preponderante es el de las auditorías. Según el presidente y los principales funcionarios de gobierno, las universidades serían una especie de caja negra donde no existe registro del recorrido de los fondos. Nada más lejos de la verdad, dado que se audita dentro de las mismas casas de estudio y desde la Auditoría General de la Nación. Y cuando trasciende que el 90% de los fondos se gastan en salarios y el resto en funcionamiento, luz, gas, agua, etc., no hay mucho más para auditar. Aunque, ahora que se le dio potestad a la SIGEN, Sindicatura General de la Nación, probablemente se arribe a una conclusión que es Vox Populi. Hay que invertir más en lugar de recortar. El error, en nuestra consideración del gobierno nacional, fue despertar a un gigante como el movimiento universitario y estudiantil por el solo hecho de ir contra su ideología, la privatización de todo lo que sea público, ya que lo vetado por Milei insume solo el 0,14% del PBI. Con la ratificación del veto por parte de la Cámara de Diputados, el asunto no finalizó, sino que recién comienza, puesto que en el ámbito legislativo se llevará a cabo otra discusión importante de cara al próximo año. En el presupuesto 2025, lo asignado para la educación superior es la mitad de lo reclamado por los rectores a través del CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional. Mencionaba anteriormente que es un error elegir como enemigos públicos número uno a las universidades, a los estudiantes y a los docentes, porque la valoración ciudadana de la universidad como institución es muy alta. Además que la lucha estudiantil tiene rasgos diferentes a los de otros actores afectados y atacados por la administración Milei. Es un movimiento masivo, difícil de comprar, digamos, sin las tediosas e interminables internas, por ejemplo, del espacio panperonista. Un espacio opositor que presenta ese internismo entre la futura conducción del PJ, el gobernador de Buenos Aires y demás organizaciones como la Cámpora. Además están los distintos islotes provinciales colgados del travesaño debido a la asfixia financiera a los que le sometió Milei. Precisamente, el apartado financiero es el que tiene un veranito, gracias a la intervención del Banco Central en el mercado cambiario a través del contado con liquidación y el flexible blanqueo de capitales que propuso el gobierno, que todavía hasta este fin de mes no paga ningún tipo de multa el blanqueo de hasta $100.000. Por eso el boom de venta de vehículos y de departamentos. Claro está que es el único apartado en el que la administración Milei puede anotarse un poroto y probablemente sea el único que le interesa, es decir, bajar la inflación a como dé lugar, aunque 3,5 con el país casi parado sigue siendo un número muy alto, y el riesgo país, para de esa manera poder volver a endeudarse. Si de deuda hablamos, el nombre que hay que citar es el de Luis Caputo. El ministro volvió a utilizar la estrategia del carry trade o bicicleta financiera para mantener estable y apreciado el tipo de cambio, mientras la tasa de interés supere al crawling peg, es decir, a la devaluación mensual del 2% que realiza el gobierno de nuestra moneda nacional.
y el dólar no se mueva mucho, subirse a la bici es rentable. El problema aparece cuando la oferta de dólares no cubra la demanda. No por conocido deja de ser grave el empeoramiento de las condiciones de vida de los argentinos. El consumo sigue en picada, 21% es la caída de ventas interanual en los supermercados, el aumento de desempleo sigue en alza, la fuga de cerebros por falta de buenas condiciones laborales aumenta. Por ejemplo, el Instituto Balseiro está a punto de quedarse sin docentes, una institución modelo en Sudamérica, la crisis de la salud y la mencionada la educación, también en niveles iniciales y medios. Es decir, la destrucción de lo poco en lo que Argentina se distinguía de la media de sus vecinos al menos. Y no nos olvidemos de una noticia de hoy, para que los jubilados no crean que el gobierno los abandonó. Se informó que se suspende la moratoria previsional para aquellos a quienes sus empleadores no hayan hecho los 30 años de aportes, y también se anunció que en el presupuesto para el año próximo el bono para quienes cobran la mínima será de 70.000 pesos sin actualización por inflación. Es por eso que se multiplican las distintas cortinas de humo, el caos planificado. Unos ejemplos de estos últimos días: el video por, comillas, el Día de la Raza, las auditorías, los pobres no van a la universidad, la pobreza, según el presidente, se redujo un 8%, y los argentinos, también según el mandatario, somos un 50% más ricos, debido a una medición que el presidente hace entre el PBI y el riesgo país. También se ofreció a Elon Musk que venga a lanzar cohetes a nuestro país porque nosotros tenemos las ideas de la libertad. Se cambió el nombre del Centro Cultural Kirchner a Palacio Libertad Domingo Faustino Sarmiento. Se invitó al ex primer ministro británico Boris Johnson a la Rosada y se lo hizo salir a saludar al balcón de la Casa Rosada. También hay rumores de traslado del edificio del Ministerio de Desarrollo Social. El problema de todo esto es que en algún momento el humo se disipa y estas cortinas no alcanzan. Es decir, ¿cuánto más se van a inmolar dirigentes políticos de otras fuerzas ante un gobierno que les retiene fondos de forma ilegal, que no tiene un plan de desarrollo nacional o que los insulta constantemente, como lo comprobó Miguel Ángel Pichetto el día lunes? Y un gobierno que anhela volver a 1900. Creo que esa es la pregunta que tenemos de acá hasta el fin del año y los próximos meses en nuestro país.